es un color que se emplea puro, que se emplea brillante, que se emplea buscando cromatismo, buscando armonías, ¿no? con los grises o con contrastes de otros colores. Esa es un poco la idea general. ¿De dónde viene el negro de Sorolla? Básicamente viene de tres lugares. En primer lugar, de la realidad, porque en la realidad hay negro, es decir, los señores elegantes, distinguidos, visten de negro porque es un color masculino. Entonces, él, evidentemente, como pintor de realidad, es un pintor visual, por lo tanto, observa y pinta en negro porque es así, porque está en la realidad. La segunda fuente del negro, la tradición española, que está presente en Sorolla a lo largo de toda su vida, no solo en sus primeros tiempos, como suele decirse, sino es el referente de la tradición española donde se utilizaban los negros, ¿no? Sobre todo el Greco, de ahí este cuadro, este tenemos que tiene un valor, digamos, estético especial en la exposición, es un poco el punto de partida de la exposición, los negros brillantes del Greco, los negros de la moda española, los negros también del Velázquez, que también está presente en la exposición, y los negros de Goya, ¿no? Esas que también podemos encontrar referencias estéticas en Goya a lo largo de toda la exposición. Y luego la tercera pata en la que se apoya el negro es la pintura internacional, es decir, los grandes pintores extranjeros, sobre todo los franceses, Manet, Café-Deleuze y otros, y los pintores, el americano Whistler sobre todo, e incluso los propios nórdicos, por esa admiración al redescubrimiento de la pintura española, también pintan en gamas negras. Sorolla es un pintor cosmopolita, es un pintor que conoce muy bien esa pintura internacional. Él estuvo en París en el año 89 viendo toda la retrospectiva de obras. Por eso esa frase que yo he puesto ahí, ¿no? De repente, las más solas notas en ti si veis con una contención y una delicadeza wieslerianas. Whistler, quizá de todos los pintores internacionales, es quizás el que más emplea ese cromatismo, esas gamas de tonos grises, de armonías. Él huía siempre de esas armonías ficticias, pero las armonías están en la realidad, porque las personas elegantes tratan de vestir con armonía. Por eso, mi idea de este espacio es un espacio de sosiego. A mí me gustaría que el espectador se sumergiese y percibiese, digamos, ese dejar pasar el tiempo, ¿no? Esos señores que están fumando el cigarro y se va deshaciendo entre sus manos, ese no posar en tensión, como los grandes retratos de la época donde se posa en tensión. Aquí no, aquí se está sentado, se está fumando el cigarro, como si se pasase por allí, ¿no? Especialmente los retratos familiares, ¿no? Aquí hay una representación de retratos masculinos que hace un poco alusión a digamos, una vertiente de género, precisamente a ese valor del negro asociado al traje masculino, pero también el traje femenino como una distinción, una elegancia. El negro en las mujeres es un traje, es un color especial, es un traje que se utiliza en determinadas ocasiones, ¿no? Sorolla se preocupaba muchísimo por vestir a sus mujeres, ¿no? Está en sus cartas constantemente pendiente de Clotilde, de comprar un vestido negro, de comprar un sombrero para sus hijas, ¿no? Y él quería presentarlas de manera elegante. Luego, estos retratos grises familiares también son muy interesantes porque utiliza las gamas grises como una contención, es decir, frente a las pinturas de las aristócratas, que son mucho más aparatosas. Digamos, aquí utiliza esas gamas, digamos, más apagadas, como más elegantes, más desvaídas, ¿no? Propias de su familia, como si no necesitase el aderezo del color para expresar lo que era su propio afecto hacia sus hijos y hacia su esposa. Este es un retrato importante, se ha recuperado también para la ocasión, pertenece a los fondos del museo, este retrato de la reina Cristina, con ese gris azulado, con ese gris plata realmente también. Hay muchos matices de negros y de grises, ¿no? Esa es otra cosa también muy interesante. No hay un solo negro ni un solo gris, sino que hay un gris azulado, un gris verdoso, un gris plomo, un negro carbón, un negro marfil. Es decir, es una exposición que no es una exposición informativa, sino yo reconozco que es una exposición que requiere una especie de sensibilidad hacia la pintura. Yo pretendo devolver a Sorolla esa idea de pintor-pintor, ¿no? Y no tanto, a pesar de que sean retratos y tienen ese valor representativo, sino de poder gozar en la superficie pictórica, ¿no? De recrearse realmente en la acabado de la pintura. Se titula Negro simbólico. Sorolla no era un pintor simbolista, es decir, no busca una lectura simbólica de los temas, pero los colores en la realidad tienen un uso simbólico. Todas las culturas conceden a los colores un sentido simbólico.
y en general el negro en la cultura occidental, todavía en nuestros días, está asociado a lo oscuro, a los temas siniestros, a los temas conflictivos, a lo tortuoso, a lo complejo, a la muerte, también al mal en general, asociamos el color negro. Y Sorolla es permeable a esa realidad, es decir, no es que los utilice simbólicamente, sino que los recoge. Y ahí está la presencia de este cuadro, que es muy conocido porque pertenece a los fondos del museo de Trata de Blancas, donde aparece la figura de la Celestina o la traficanda, como dice él, vestida de negro, que es esa figura un poquito siniestra, ¿no? Como si fuese la culpable de ese tema escabroso de las chicas que se prostituyen, ¿no? El negro aparece en un sentido simbólico en distintos momentos de su vida, por supuesto en la pintura social. Este es el boceto de Olga Margarita, el cuadro que está en el Museo de San Luis, la primera medalla que obtuvo Sorolla en las internacionales, un cuadro especialmente negro, ¿no? La mujer acusada de abortar, es un tema oscuro, un tema siniestro, que se utiliza también el negro, ya la vestida de negro, hasta los guardias civiles son negros, el espacio del vagón es un espacio negro. Y luego, aunque Sorolla está asociado a la España blanca, ¿no? a la España luminosa, a la España alegre, a la España que huye de ese imaginario de decadencia, pero también se interesó por esos tipos amargos, ¿no? Por esos tipos un poco que se parecen a veces a los temas de Zuluaga, a los temas más oscuros, ¿no? El tema de los bebedores, ¿no? El vino también como el alcoholismo como una forma de degradación personal, ¿no? Sobre todo el segoviano, quizá, que como calidad el bebedor vasco, pero no son temas que nos hablan de esa alegría de vivir, de los cuadros de la Spanish Society, los temas rurales que son más conocidos, sino que tienen también un pozo de amargura. Luego pinta en Sevilla, pinta varias veces, pinta en Semana Santa. Esa frase ilustra esa idea, ¿no? Esos hombres tienen un misterio que conmueve, esos hombres vestidos de negro, ¿no? Incluso ese dibujo tan curioso de los nazarenos sevillanos, donde pone todo negro, ¿no? Todo negro. Todo negro quiere decir que era una señal que él pintaba para decir que si hacía un cuadro que tenía que ser negro. Es simplemente una cosa explicativa, pero es curioso que aparece escrito por él mismo esa idea del negro. Esta tercera sección nos habla de contrastes, nos habla fundamentalmente de contrastes, aunque yo le he titulado superficies negras y oscuras para mantener el título del negro, pero realmente la idea es el negro como un color que intensifica los contrastes, es decir, cuando una persona viste el negro y pone otro tono de color, una joya, una flor, un pañuelo, ese color destaca más sobre el negro. Sorolla utiliza la base de un negro para intensificar los otros colores, es decir, de una manera puramente decorativa, podríamos decir. Sorolla no es un pintor tampoco decorativista, pero sí es consciente de esa identificación e intensificación intuitiva de los colores, ¿no? Entonces, aquí esa idea se expresa a través de varios ejemplos. Primero, la paleta. La paleta se decía en la época que era la madre de todos los colores, ¿no? Porque en una paleta están los colores dados puros, ¿no? El pintor coloca los colores uno al lado de otro y esos colores se intensifican y no significan nada, porque son abstractos. Entonces hay un diálogo, yo he buscado también un diálogo entre la propia paleta del pintor, esa es una de las paletas que se conservan en este museo de Sorolla, de esas líneas, claro, no quedan las manchas, pero sí que quedan todavía esa intensificación de los colores, cómo quedaba ahí esa visión previa, ¿no? Y luego ese retrato del discípulo de Otermin, donde aparece la paleta propiamente dicha, que a mí casi me atrevo a decir que casi tiene esa materialidad de la pintura de vanguardia, porque los colores no son solo los colores pintados, sino son los colores reales. Es como si estuviese pintando el mismo color, un poco casi como los cubistas cuando introducen un collage, ¿no? Esa idea de la realidad misma, porque es el color mismo ahí en contraste con el negro. Y la segunda idea es la relación con la estampa japonesa. Como digo, Sorolla era un pintor muy cosmopolita, coleccionaba en su obra hay varios álbumes de estampas japonesas y aparecen muchas referencias japonesas en su pintura. Ese es un biombo japonés lacado en negro, ¿no? Es decir, en el mundo oriental, en el mundo de Asia Oriental, las superficies brillantes, por ejemplo, lacadas, tienen una intensidad expresiva que no tiene en Occidente, porque en Occidente jugamos más con la idea de espacio, con la idea de representación, no tanto con la idea de decoración, ¿no? Y ahí aparece esa referencia, y sobre todo aparece en este álbum, que a mí me interesa especialmente,
es uno de los álbumes que están en la colección del museo, que pertenecen a Sorolla, y utiliza esos planos negros intensos, es decir, donde no hay una gradación tonal, sino que son planos decorativos que se combinan con otros planos, ¿no? Que es un poco, yo he querido verlo un poco también en esos tres cuadros, sobre todo en esos dos, en la Mocita Andaluza y en las Tres Madrileñas, donde el tono negro de la Mocita Andaluza contrasta con el blanco, el negro con el rojo, ¿no? Con un sentido casi un poco decorativo, decorativo. Y luego está la idea del perfil. El perfil es una silueta, porque cuando nosotros nos colocamos el perfil frente a una pared y nos da la luz, lo que se forma es una sombra, ¿no? Es decir, esa idea del perfil como sombra aparece implícitamente en algunas obras de Sorolla, por ejemplo, en esta idea de Clotilde, ¿no? El contraste del negro del traje y el negro del pelo en contraste con la tulipa de color naranja, que también tiene un sentido muy decorativo, la referencia de la Azqueña, que hablaba antes en este caso, de otro perfil, que es el retrato de su hija María, también con un sombrero, tiene un sombrero de ala ancha, que se puede cerca, también contrasta la luminosidad del rostro con el negro, es decir, hay una idea de planos, ¿no? Y por supuesto las barcas, quizás esta pared es un poco el sobrino a Sorolla en esta exposición, realmente. A Sorolla le interesaban los distintos momentos de luz. No pinta sombras negras, sino que la sombra es un lugar con menos luz. Las sombras no son negras, son lugares donde hay menos luz. Entonces las sombras de Sorolla son sombras violetas, pero tienen un sentido decorativo, es decir, que son como planos también que se corresponden con otros planos, ¿no? Es decir, esa idea de componer en superficie o las bandas negras en las que están pintadas las barcas también son planos que hacen concebir la pintura como en términos decorativos, ¿no? En términos que yo creo que es una manera también de ver a Sorolla también en contacto con toda la poética de carácter internacional. Perdona, sí. ¿La frase está a qué alude? ¿A qué alude la frase? Parece que se lo dijo a unos discípulos. Está recogido por Manau Guilletti. Y tengo que decir que me lo proporcionó el presidente del Patronato, que es bisnieto de Sorolla. Y parece que cuando llegó hablo un poco de memoria, pero creo que llegó a Valencia ya en los años 10 y les explicó a los discípulos, empezó diciendo qué daños ha hecho el negro, porque diciendo el negro también es importante. Y me decía el presidente, dice, es una pena que no sepamos lo que dijo, ¿no? Porque no tenemos documentación de qué es lo que explicó. Eso es lo que quedó en el texto de Manau Guilletti, ¿no? Qué daño, o sea, como diciendo, el negro también tienes que utilizarlo, aunque también hay muchas frases de Sorolla que lo que hace es desmentir en los colores oscuros. Por ejemplo, decía a sus hijas, los consejos que le daba María es que no utilizase muchos negros. Cuando estaba en Inglaterra cubría las paredes con sábanas blancas para que hubiese más luz. Bueno, es normal también, es verdad que muchas veces queremos que los artistas como las personas sean como personajes de series de televisión que no varíen, pero las personas cambiamos de opinión y también tienen contextos, ¿no? de opinión, ¿no? Es decir, que pensamos que son monolíticas, pero nadie es absolutamente monolítico, sino que también hay una contextualización. Y ya digo que eso está recogido por Manau Guilletti en una explicación a los discípulos en Valencia. Y luego esta sala 4 se llama monocromías. La monocromía es una posibilidad de pintar que utilizan muchos artistas por razones diversas. Es decir, monocromía significa pintar en un solo tono de color. En lugar de utilizar muchos colores, se utiliza solo uno. Y Sorolla lo hace muchas veces a lo largo de su vida. Utiliza solo una gama de colores. ¿Por qué Sorolla utiliza solo una gama? Por distintas razones. Una, por ejemplo, es cuando hace obras destinadas a la reproducción. Porque la reproducción fotomecánica en tiempos de Sorolla no era la de hoy. Hoy podemos reproducir colores, no voy a decir que igual que están en la realidad, pero con mucha fidelidad a lo que existe en la realidad. Pero la posibilidad de reproducir distintas gamas de color en una reproducción fotomecánica era más complicada. Entonces Sorolla, cuando le encargaban ilustrar una obra, por ejemplo, ilustró un capítulo de las leyendas de Zorrilla, cuyo libro está ahí,
pues ya hace unas imágenes que se permitan esa reproducción más o menos en una sola gama. Estos dos cuadros son dos ilustraciones, el libro está abierto por una de ellas, para que se vea un poco el paralelismo entre la obra original y la reproducción. Eso es muy goyesco, yo hablaba de Greco al principio, Velázquez está ahí, pero Goya está ahí, eso recuerda esa imagen turbulenta, ¿no? esos amantes ahí enloquecidos, y muchas, incluso los propios rostros, es decir, que está presente también esa tradición española. Esa es una razón. Luego hay una segunda razón, que hay días y grises. Es verdad que a Sorolla no le gustaban los días grises, cosa normal, porque no podía pintar cuando llovía, es decir, que él pintaba de libre y si se queja mucho de que hoy el día es malo, hay una tormenta, no puedo pintar. Pero a Sorolla le interesan las variaciones de luz. De hecho, Sorolla pinta al amanecer, al mediodía, por la tarde, a la caída del sol, la luna. Es decir, le interesan los matices de la luz, que también es algo que no siempre se pone de relieve. Y le interesan los días grises. Esta es una de las obras maestras, no solo de esta exposición, sino yo diría de toda la producción de Sorolla realmente. Este día gris en la playa de Valencia, donde, aunque domina ese tono gris azulado de la tormenta, y esa idea a veces también, yo que he vivido en Valencia y he visto días grises en la playa, los días grises del Mediterráneo son más grises que en ninguna parte. En el norte, como es habitual que llueva en días grises, tienen otra poética, tienen algo más melancólico, ¿no? Los días grises de Galicia, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, tienen otra poética. De hecho, ahí están las imágenes del norte, de San Sebastián, que son muy distintas. Estas imágenes tienen algo de turbio, realmente, porque como de sufrir. Luego tiene muchísimo. Este cuadro es un cuadro realmente para detenerse, porque realmente tiene hasta las pequeñas gotitas de lluvia racheada, de un día gris, ¿no? De un día turbulento. Y bueno, luego los paisajes del norte que decía, que eso es más lógico porque son días más grises, días donde se funden las imágenes, los días las vistas de pasajes de San Juan, que son de aquí del museo, o este cuadro, Mamelena, que a mí me parece un cuadro muy interesante. Yo creo que es un cuadro que está pensado quizá para, no sé si para el panel, quizá para la Hispanic Society, quizá para un cuadro de más envergadura. Se llama Mamelena, hace referencia a los barcos de carga, de pescado, los barcos de vapor destinados al pescado, que se pusieron entonces de moda. Se llama Mamelena porque el inventor de los barcos, su mujer se llamaba Elena, entonces de Mama Elena quedó Mamelena, ¿no? Y los Mamelenas eran ese tipo de barcos de vapor, los primeros barcos de vapor de pesca, donde aparecen las cajas de pescado, se distinguen, ¿no? Y esa visión en picado también, un poco, a mí me recuerda a las visiones en picado de Derain, de los fauvistas. Es una imagen muy singular de Sorolla, realmente poco habitual. Y luego, como cierre de la exposición, creo que está esta pequeña joyita, que es nueva, que no se ha expuesto nunca, que es María, la hija del pintor, que es otra vertiente de la monocromía, es decir, la idea del pensamiento, ¿no? Nosotros, cuando recordamos algo en la mente, o cuando concebimos la primera idea, se hace... el dibujo es monocromático, ¿no? El dibujo, la primera idea de un dibujo, la primera idea de un lienzo, y esto está realizado en una gama de ógenes, ¿no? Que permite el análisis de luz. Es decir, el hecho de que no haya colores no significa que no haya luz. De hecho, Sorolla utiliza la monocromía muchas veces para intensificar los análisis de luz, porque permite jugar con las luces, con la entrada de luces, ¿no? Y yo creo que es una imagen muy poética de su hija, es decir, esa idea de que Sorolla es un pintor de inmediatez, aquí realmente desdice, lo permite cuestionarlo, ¿no? Porque nos está hablando de esa mirada paterna a los progresos de su hija, que me parece que también va unido a esa idea de la monocromía. Bueno, no sé, esto es todo. Espero haber sido claro, porque uno tiene el vicio de la universidad y muchas veces no habla suficientemente claro.